Me he encontrado ya a mucha gente, en muchos casos músicos profesionales, que aún no entienden la diferencia que hay entre la tuba, el helicón y el sousafón. Pues aquí estoy yo en este vídeo para explicaros la diferencia que hay entre estos tres instrumentos. Los instrumentos de viento metal han estado presentes en la historia desde el antiguo Egipto, y durante la mayor parte de la historia estos instrumentos constaban de un cilindro metálico más o menos largo, afinados en ciertas notas, siendo difícil o a veces imposible sacar notas fuera de los armónicos que estaban afinados. Un armónico es todas las notitas que componen un sonido, ¿no? Do, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Pero vamos a lo importante, porque en los años 20 del siglo XIX llega lo que en los instrumentos de viento metal se conoce como la revolución de los pistones y los cilindros. Este nuevo sistema que se creó estaba muy bien adaptado a los instrumentos de viento metal, porque hasta el momento el sistema de clavijas, que era el que se utiliza actualmente incluso en los instrumentos de viento madera, no era eficiente para sacar un buen sonido en estos instrumentos. ¿Por qué? Porque las clavijas hacen que se pierda mucho aire y las maderas, dependientes de la vibración de una caña, que vibra muchísimo más rápido que los labios en el caso del viento metal, puede permitirse perder un poco de aire en lo que es el recorrido del tubo. El metal no, el metal necesita un tubo bien cerrado, bien hermético, para que no se pierda nada de esa vibración sonora. Los instrumentos metálicos tienden a tener ondas sonoras mucho más amplias y por lo tanto no se puede permitir esta pérdida de viento en el camino. Por eso todos los instrumentos que hasta ese momento utilizaban clavijas no tenían esa sonoridad tan profunda como tienen actualmente. Esto se puede ver en las trompetas primigenias con sus clavijas. Bueno, se escuchaban bien, había cambio sonoro, pero sí que perdían una sonoridad y el cuerpo que caracteriza ahora mismo a estos instrumentos. Por lo tanto, el principio que se tenía que utilizar en los instrumentos metálicos era hacer más largo o más corto el recorrido del tubo, que es lo que, por ejemplo, se utiliza en el trombón, muy visiblemente, ¿no? Tú cuando tocas un si bemol en la primera posición del trombón y alargas la vara, pues vas a hacer el sonido más grave, porque el aire tiene que recorrer más longitud, entonces va bajando la entonación de la nota. Bueno, pues este principio es el que utilizan los cilindros y los pistones de los instrumentos de viento metal actuales. Realmente es lo mismo que lo del trombón, pero más cómodo para el intérprete, más rápido, más preciso, y básicamente es eso, estás haciendo más largo el recorrido. Cuando aprietas el primer pistón de una tuba, estás haciendo que el aire pase por un recorrido un poco más largo para cambiar la afinación de esos armónicos. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues porque unos años después de la creación de esta maravilla tecnológica, se crea la primera tuba, el primer instrumento del que vamos a hablar, la tuba. Los inventores de la tuba fueron, espera que lo leo, Wilhelm Friedrich Wippert y John Gottfried Moritz. Difícil. Decidieron jubilar al oficleido, que hasta ese momento era el instrumento que suplía el papel que actualmente hace la tuba. El oficleido era una especie de fagot con crisis de identidad, que estaba lleno de clavijas y que no tenía una sonoridad demasiado grande, no tenía un sonido amplio que llenara bien la base armónica que necesitaba una orquesta. La tuba se crea en el año 1835 y unos pocos años después el señor Adolf Sax, conocidísimo en el mundo de la música, mejoraría un poco lo que es el sistema de sonoridad de la tuba, quedándonos con el diseño actual que se quedó como el base para pues, el instrumento que hoy llamamos tuba. La tuba fue una verdadera revolución para las orquestas. Le dio a las orquestas un sonido grave, profundo, pero muy definido, que pues ayudó a esta cama armónica que ya os he dicho que el oficleido no era capaz de darle. Y es que poco después de su creación se fue introduciendo en las orquestas y bandas de toda Europa, formando parte indispensable actualmente de estas agrupaciones. Y es que es el último instrumento que se ha añadido a la orquesta clásica que conocemos todos. Pero la tuba no era perfecta. A la hora de sacarla a la calle, los tubistas siempre hemos tenido el problema de la poca ergonomía que tiene el instrumento. Porque tened en cuenta que este instrumento no se diseñó especialmente para hacer marchas. Entonces, la manera de llevarlo cuando estás tocando por la calle es colgado enfrente. Esto genera que el centro de masa del músico, cuando lo tienes puesto, esté muy adelantado.
por lo que tienes que estar haciendo continuamente fuerza en contra de la masa que te está tirando hacia adelante, y en muchas ocasiones pues esto genera dolores de espalda y agotamiento antes de tiempo. No os creáis que por llevar arnés es más cómodo o más fácil de llevar, tened en cuenta que es un monstruo de varios kilos que está fuera de nuestro centro de masa y que nos está provocando continuamente un esfuerzo al contrario. A no ser que seas americano, entonces estás mal de la cabeza y te la pones en el hombro para marchar. La cuestión es que la gente de la época empezó a pensar cómo solucionar este problema. Y el señor Ignaz Stobazer terminó creando entre los años 1848 y 49 el helicón. El concepto era muy simple. Toda la longitud del tubo de la tuba se enrollaría alrededor del intérprete, uniendo así el centro de masa del instrumento con el del intérprete mismo. El músico se introduciría dentro del instrumento, por lo que no se generaría este cambio de punto de masa, y entonces sería mucho más fácil de llevar, sobre todo en marchas y a caballo. Su campana estaba orientada hacia arriba, igual que el de la tuba, pero con una ligera inclinación hacia la izquierda. Y el instrumento tuvo bastante éxito, sobre todo en las bandas militares, porque como ya he dicho, era perfecto para marchar en caballo porque era muy cómodo, se lo podían poner alrededor sin preocuparse de que se cayera, y para marchas pues porque era más cómodo y no generaba este dolor de espalda que muchos tenemos actualmente. Yo no, porque estoy muy fuerte. Actualmente el helicón se utiliza mucho en Europa Central y Europa del Este, no tanto así en la Europa Occidental, porque aquí tuvo más éxito lo que es la tuba tradicional de toda la vida, aunque sí que, pues por ejemplo en marchas militares a caballo sí que se ha visto alguna vez algún helicón. Y el helicón nos lleva al señor John Philip Sousa, un compositor de marchas militares estadounidense que quería un instrumento más cómodo que la tuba, pero con más proyección que el helicón, especialmente para las marching bands estadounidenses. Pues este señor le encarga al luthier de instrumentos de metal J.W. Pepper que le construyera un instrumento con estos requerimientos. Así que se cogió el diseño del helicón, se puso la campana mirando hacia el frente, se amplió la campana, muy importante, y se mejoraron aspectos como la maquinaria, la posición de la maquinaria y la forma redondeada, más redondeada que el helicón, que tenía un poco forma del instrumento anterior, de la tuba. Y de esta manera nació el sousafón, que es el instrumento que hemos visto ya muchas veces en muchas agrupaciones y que cada vez tiene más popularidad en estos conjuntos. Tiene un sonido muy característico, más abierto que el de los dos instrumentos anteriormente comentados. Además, la proyección hacia adelante hace que sea muy cómodo a la hora de marchar, sobre todo si se posiciona el sousafón al final de la formación, que es donde suele ir un sousafón. Y ahora voy con mi opinión personal sobre estos instrumentos. Voy a dejar aparte el helicón porque no es tan conocido y no se utiliza realmente en charangas, y es lo que a mí me interesa. La tuba y el sousafón tienen sus pros y sus contras. La tuba para mí tiene un sonido más definido y bonito que el sousafón, y para mí se escucha mejor, pero el sousafón proyecta mucho hacia el frente y esto pues le da una ventaja grande a la hora de desfilar, y además te da mucha libertad para hacer efectos que quedan muy bien en la calle. El sonido al frente también evita que se disperse todo hacia el cielo, que es lo que pasa con la tuba, que tienes que orientarte tú muchas veces para que se escuche bien. Y bueno, la tuba tiene el problema de la ergonomía. Al final es un instrumento incómodo de llevarlo en la calle, pero la agilidad que te da la tuba está muy bien para hacer pasajes de improvisación que me gustan a mí mucho, y para que el sonido quede muy bien definidito en los arreglos. Además, otra vez en mi opinión, en las formaciones de pase de concierto me queda un sonido muchísimo más empacado con la tuba que con el sousafón, pero ya te digo, esto es cuestión mía. Yo me quedo con la tuba, especialmente en recintos cerrados como carpas o escenarios que tienen estructuras que hacen que no se pierda todo ese sonido que se va hacia el techo. Aunque sí que tengo que decir que el sousafón en calle pues impacta mucho visualmente, y pues sobre todo si tú estás en la dirección de la campana le da mucha sonoridad también a la charanga. Pero finalmente es decisión de cada músico y de su bolsillo de elegir uno u otro. Tanto la tuba como el sousafón van bien en calle,
y le dan a las charangas y a las agrupaciones musicales donde tocan esa cosa tan importante que necesitan todas las agrupaciones, la base. Así que ya sabéis, ¿con qué instrumentos quedáis vosotros? ¿Con el sousafón, con el helicón o con la tuba? Comentádmelo y vamos a hacer un debate sano, por favor. Quiero dar las gracias a todos los amigos de Sudamérica que han empezado a seguirme de repente, porque la verdad me hace muy feliz que mi contenido esté llegando allí. Y muchas gracias otra vez, lo he puesto por un comentario de la comunidad, pero muchas gracias por las recomendaciones que me estáis dando, porque me estáis haciendo mejorar mucho en cuanto a contenido y en cuanto a todo. Y sé que aún tengo mucho que mejorar, pero hasta ahora todo ha sido, la verdad, buenas vibras. Así que nada, compartid el vídeo, dadle un like, suscribíos, comentad, todo lo que siempre os digo que tenéis que hacer, y pasos por el vídeo que os pongo aquí, que seguramente será o yo tocando o el de las charangas de Valencia. El de las charangas de Cataluña está en proceso, aún no está toda la información puesta, pero en breves estará ya preparado y saldrá para vosotros. Muchas gracias, nos vemos.